Let's turn to 2 Peter. Vayamos a Segunda de Pedro. 2 Peter chapter Segunda 1. de Pedro capítulo 1. 2 Peter chapter 1. Segunda de Pedro capítulo 1. And let's take a look at verse Y number 12. miremos el verso 12. Chapter 1 and Segunda de Pedro verse 1 y number verso 12. 12 dice, The Bible says, la Biblia dice, ¿estamos allí? Father in heaven, Padre Celestial, tu palabra, the Holy Scriptures, las Escrituras Santas han sido abiertas. you have promised Tú has prometido to lead us. que nos vas a conducir, nos vas a guiar a toda verdad. Today, Y hoy we desire deseamos un pan fresco de la panadería celestial. Es nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 2 Peter chapter 1. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 12. ¿Estamos allí? La Biblia nos dice con relación a la verdad presente. Miremos el verso 12. And verse number 12 together. Juntos leamos. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, Remembrance of these things. aunque vosotros las sepáis y estéis afirmados en qué? In the present En la verdad presente. Y basado en el contexto de Segunda de Pedro 1, verso 12 al verso 21, el contexto de esta verdad presente nos lleva al bautismo de Cristo, nos lleva a las profecías de las 70 semanas de Daniel 9, así como la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8. Vayamos allí, Daniel 8, verso 14, amigos. Uno de los desafíos que yo he encontrado muchas veces es cuando la palabra de Dios sigue adelante, muchos localmente y muchos internacionalmente que están en línea con nosotros, que están adorando con nosotros en verdad y en espíritu. Hay personas que están en diferentes niveles espirituales y la palabra dice que va a llegar a cada uno de ellos en su nivel, en la escalera de la salvación. Algunos desean leche, pero a nivel del conocimiento de la verdad, otros requieren una comida más fuerte. Por eso es que nosotros necesitamos el Espíritu Santo para que le dé a cada uno lo que cada persona necesita, como Mateo 6:11 dice, 6:11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Así como en el sentido natural es en el sentido espiritual. Algunas personas pueden solamente comer la mitad del pan, otros quieren una tajada completa. Es así en el sentido espiritual. Y a medida que vayamos en nuestro estudio tomen sus Biblias, sus esferos, sus papeles, tomen nota. No por el hecho de que usted venga aquí, si usted toma notas, usted vaya después a revisar las notas, las va a recibir después de este estudio, después de la oración, para que usted vaya más profundo. Primeros Escritos, página 63, dice, son muchas las preciosas verdades que contienen la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el presente que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente. ¿Para qué? Para espaciarse en temas que no están calculados para unir el rebaño ni santificar el alma. ¿Qué va a hacer Satanás? Dice, en esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa, pero los temas como el santuario en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús están perfectamente calculados. ¿Para qué? Para explicar el movimiento adventista pasado y mostrar cuál es nuestra posición actual, establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros. Daniel 8:14 muestra la profecía de las 2300 tardes y mañanas, o 2300 años, y la verdad presente está
encapsulada en el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, verso 6 al verso 12, porque esta escritura nos lleva a la hora del juicio. Esta escritura menciona que debemos guardar los mandamientos de Dios. Esta escritura también muestra la fe de Jesús. Esta escritura también menciona el movimiento pasado adventista. Esta escritura también nos dice cuál es la verdad presente, y también nos da seguridad para la verdad futura. Y esta escritura también nos muestra que necesitamos prepararnos. Leamos ahora Daniel 8:14. Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Ahora, miremos que algunas personas pueden perderse porque han sido expuestas a estas verdades proféticas erróneamente. Entonces, Daniel 8:14 nos menciona las 2300 tardes y mañanas. Un día en profecía es como un año. Y como parte de esta profecía de los 2300 años es la profecía de las 70 semanas. ¿Cuál es mayor? ¿70 o 2300? Pues 2300, la última. Y esta profecía se encuentra en la más grande, que es 2300 tardes y mañanas, y la profecía de las 70 semanas o 490 años se dio para los judíos. Leamos Daniel 9 y nos da la profecía del año de cómo comienza esta profecía, el comienzo de este año de esta profecía, del año de esta profecía, igual que es la profecía de Daniel 8:14, comienza en el mismo año. Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna. Y sigue: y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Por favor, escriban ustedes en sus papeles. La profecía de las 70 semanas representa 490 años. ¿Cuántos días hay en una semana? 7. Y 70 multiplicado por 70, ¿cuánto nos da? Pues 490. Y la profecía de las 70 semanas representa un tiempo de provisión, un tiempo de asignación, ya que los 490 años de provisión de los 2300 días, pues también, y los 2300 días también es un tiempo de provisión. Mateo 18, verso 21. Esta es la verdad que lo va a salvar a usted. Tome notas. Mateo 18, 21. Esta es la profecía que lo hace a usted, la verdad que lo hace a usted adventista el séptimo día. Estas son las fundaciones. Estos son los fundamentos. ¿Y qué van a hacer si no construimos? Pues no vamos a poder tener un sustento, un fundamento sólido. Mateo 18, 21. Entonces Pedro, viniendo a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Y la pregunta fue: ¿7 veces? ¿7 veces? Verso 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué significa esto? Estos son 490 años. Volvamos de nuevo a Daniel 9. Esto es un tiempo de provisión. Hay 70 semanas para finalizar la transgresión, para hacer fin del pecado, para hacer reconciliación por la iniquidad, para traer la justificación eterna. Daniel 9 nos dice que cuando los 2300 años comiencen,
cuando la profecía de las 70 semanas también comiencen, va a ser en ese momento. Miremos en el verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el bautismo de Cristo, hasta el Mesías príncipe, habrá, ¿cuántas? Habrá, da un periodo profético, dice, habrá 7 semanas. ¿Y qué fecha fue la que en qué fecha fue la que Artajerjes dio que le dio a los judíos para reconstruir a Jerusalén? ¿Qué fecha fue? En la parte izquierda, ¿es cuánto? Es 457 antes de Cristo. Ahora, la profecía de las 2300 tardes y mañanas comienza en el año 457 y termina ¿en qué año? Al lado derecho de su pantalla, en el año 1844, en el otoño. Y por eso debemos enfocarnos ahora en la profecía de las 70 semanas. El mismo comienzo del año, en el año 457, y terminó ¿cuándo? ¿Terminó en qué año? Está justo ahí, en el año 34 después de Cristo. Estas son las profecías de las 70 semanas. 490 años. Desde el año 457 hasta el año 34. Ahora, Daniel 9:27. Ahora la Biblia nos dice que Jesús va a hacer por la última semana. ¿Qué va a hacer en la última semana? El verso 27 dice, Jesús dice, y por una semana confirmará el pacto con muchos. Está hablando del tiempo de Jesús. ¿Qué va a hacer Cristo por una semana? Dice, y por una semana confirmará el pacto con muchos. ¿Por cuánto? Por una semana profética. ¿Cuántos días hay en una semana? 7. ¿Y cuántos años hay en una profecía, en una semana profética? Pues 7. ¿Cuándo? Miremos la pantalla. Miremos cuándo fue la última semana. ¿Cuándo comenzó? Está en la parte de abajo a la izquierda. En el año 27, en el otoño. Este es el comienzo de la última semana. Este es el comienzo del tiempo de provisión. Este es el tiempo de provisión. ¿Y cuándo termina? ¿Cuál es la fecha? En el año 34, en el otoño del año 34. Y miremos el verso 27. Dice, y confirmará el pacto con muchos. ¿Qué significa? ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es el pacto? El pacto son los 10 mandamientos. Miremos, confirmemos esto. Deuteronomios, capítulo 14. Deuteronomios, capítulo 14. Miremos el verso 13. Este es el pacto. Él va a confirmar el pacto con muchos. Mientras ustedes van, voy a confirmarles esto, que los judíos tenían los 10 mandamientos. ¿Como nación ellos guardaban los mandamientos? No. Déjenme decirles esto. El registro del joven rico es evidencia que los judíos como nación no guardaban los 10 mandamientos. Él vino a Cristo en Mateo 19 y Lucas. Dice, Maestro bueno, ¿qué heredaré yo para heredar la vida eterna? ¿Y qué le respondió Cristo? Pues guarda los mandamientos. ¿Y qué le dijo él? Pues todos estos mandamientos los he guardado desde mi juventud. ¿Y ahora qué le dice Jesús? Pues si quieres, ve y vende lo que tú tienes, da a los pobres y ven y sígueme. ¿Y qué pasó con él? ¿Él obedecía los mandamientos de Dios? No. ¿Por qué? Porque él no estaba dispuesto para obedecer los 6 mandamientos. Y si usted rompe uno, usted es culpable de la transgresión de todos. Y como nación ellos están guardando los mandamientos. Vayamos a Deuteronomios 4:13. Dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. ¿Qué? Los 10 mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento? Los 10 mandamientos. Y los escribió en 2 tablas de piedra. Volvamos. Daniel 9:27.
Es una de las cosas. Por eso es que ¿qué es lo que hace Cristo en la última semana de provisión? En los últimos 7 años, ¿qué va a hacer? Va a confirmar el pacto. Él vino a confirmar el pacto. Miremos el verso 27. Entonces, ¿qué pasó con Cristo a la mitad de la semana? ¿Qué iba a suceder? ¿Qué iba a suceder con Cristo, nuestro Salvador? Él iba a ser cortado. ¿Qué significa que él iba a ser cortado? Leamos, pues crucifixión. Daniel 9, verso 27. Dice, por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este es el verdadero Cordero de Dios, murió a la mitad de la semana. Entonces tenemos el año 27 y el año 34. ¿Qué iba a pasar en la mitad de esa semana? La crucifixión de Cristo. Esto sucedió. ¿Cuál es esa fecha? Es el año 31 de nuestra era. ¿En qué parte del año? En la primavera, en la Pascua. Este es el punto medio. Y tenemos que enfocarnos en la última semana para saber qué es lo que Dios nos está enseñando. ¿Están listos? ¿Qué evento ahora? ¿Qué evento fue el catalizador? Comenzó la última semana, los 7 años. Este es un libro abierto, esta es una carta abierta. ¿Qué evento comenzó la última semana, los últimos 7 años de provisión? El bautismo de Cristo está allí. El bautismo de Cristo es en el año 27. En la mitad, en la primavera iba a morir. Está justo en la pantalla. ¿Y qué evento iba a cerrar la profecía, los 7 años de provisión para la nación judía? ¿Qué evento iba a hacer esto? En el año 34, en el otoño, el apedreamiento de Esteban. ¿Es este punto claro? ¿Cuál fue el evento que abrió la profecía de la última semana? El bautismo. Y yo quiero que todos escriban esto. No, vamos a volver. ¿Cuál es el último evento? El último evento es el apedreamiento. ¿Y cuáles son las palabras que están en la parte de abajo del apedreamiento de Esteban? En rojo, Jesús se para. Y miremos en Hechos 7. Tengan su lugar ahí en Daniel 9 y vayamos a Hechos 7. Tenemos que saber qué es lo que creemos. Hechos 7, 54. Dice, y cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron con relación a Esteban y se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y el 55 más, él lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie, a la diestra de Dios. Jesús estaba de pie en ese momento. Este es el verso, este es en el año 34. ¿Y qué está haciendo Cristo al final de la profecía de la última semana para los judíos? Él se paró a la diestra de Dios. Y yo quisiera saber qué significa todo esto. Yo quisiera saber qué significa que Jesús esté parado a la diestra de Dios. Significa el cierre de provisión. Estos son los últimos 7 años. Ahora, la profecía de los 490 años iba a llegar a su final. ¿Y por qué estamos yendo a través de estos 3 eventos de los últimos 7 años de la provisión para los judíos? ¿Qué pasó con los judíos? Pues va a tener que pasar con el pueblo de Dios en este último tiempo. Y estos 3 eventos se van a repetir antitípicamente para nosotros.
Leamos Isaías 28. Tengan su lugar en Daniel y vayamos a Isaías 28. Vayamos línea sobre línea. Isaías, ¿qué capítulo? 28. Y miremos el verso 9. Aquellos que quieren miel, pues no, vayamos a la comida sólida. ¿A quién le enseñaré conocimiento o a quién le haré entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. Miremos el verso 12. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál experiencia vendrá si estudiamos la historia? La palabra de Dios, precepto sobre precepto, línea sobre línea, un poquito allí y un poquito allá. ¿Qué vamos a recibir? Vamos a recibir el refrigerio. ¿Y cuántos descansos tiene el pueblo de Dios? El descanso el sábado. Segundo, el descanso emocional mental. El tercero, el descanso en la eternidad. Vayamos al verso 12, dice, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio. ¿Cuál es el refrigerio? Pues el derramamiento del Espíritu Santo para sellarnos. Mas no quisieron oír. Verso 13, la palabra de Dios, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá, para que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos, así como está sucediendo con Babilonia, que está cayendo, y sean quebrantados y enlazados y presos. Volvamos de nuevo a Daniel 9. Debemos ir como línea sobre línea. ¿Y cuál es la línea? El sábado anterior en la tarde, les di a ustedes unas escrituras para confirmar qué significa línea sobre línea. Podría hacerles una evaluación ahorita. ¿Qué significa? Háblenme. Es específicamente un periodo de tiempo específico con eventos, y esos eventos conducen ¿a qué? Al juicio. Línea sobre línea o línea de tiempo con eventos en esta era, en este periodo de tiempo, y estos tiempos, estas líneas deben aplicarse al pueblo de Dios en el tiempo final. Amigos, y miremos la pantalla. Esto es los últimos 7 años. ¿Qué significa el bautismo? 27. 31, la crucifixión. Y 34, el apedreamiento de Esteban. ¿Y quién se para? Jesús, el cierre del tiempo de gracia. Queremos ir línea sobre línea. Y comencemos con el último evento, en el año 34, en el apedreamiento de Esteban, cuando Jesús se para. ¿Qué representa hoy? El cierre del tiempo de provisión para el ser humano. Y ahí están los textos. Miremos en el fondo. Ustedes encuentran en rojo el cierre de provisión. Escriban por favor estas citas. Hebreos capítulo 1, verso 3. La Biblia nos dice que cuando Cristo, en la resurrección de Cristo de la tumba, Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. ¿Qué hizo Él? Él se sentó. ¿Y cuál es la segunda escritura? Romanos 8:34. Cuando Jesús está a la diestra, Él está intercediendo por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Esto, ahora la tercera escritura, Santiago 5, verso 9, dice, hermanos, no os quedéis unos con otros porque no seáis condenados. Aquí el juez está parado a la puerta. Cuando Él se paró, significa que hay un juicio ejecutivo. El cierre de provisión llega.
¿Y cuál es la siguiente escritura? Ezequiel capítulo 9 del verso 3 al verso 6. La Biblia dice, y la gloria de Dios de Israel se alzó de sobre los el querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y Jehová llamó al varón vestido que tenía su cintura escribiano y le dijo, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Cuando Jesús se para, se cierra la provisión, se cierra el tiempo de provisión. Y también Daniel 12:1 dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado, ¿qué? Será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Cuando Cristo se pare, eso significa que es tiempo para ¿qué? Para liberación. El cierre del tiempo de gracia llega. ¿Y dónde debe estar encontrado mi nombre? ¿Dónde debe estar encontrado tu nombre? Escrito en el libro. ¿En qué libro? Solamente en el libro de la iglesia. Testimonios para la iglesia, tomo 9, página 38, párrafo 5 en español. Recuerden los miembros de la iglesia que el solo hecho de tener sus nombres escritos en un registro no bastará para salvarlos. ¿Dónde debe estar encontrado nuestro nombre? En el libro del Cordero, de la vida del Cordero. Vayamos a Lucas 13. Vayamos a Lucas 13. ¿A dónde vamos? Amados, cuando Cristo se pare, el cierre del tiempo de gracia termina. Vamos a ir a Lucas capítulo 13, verso 25. Porfía del 24. Porfía a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Miremos el verso 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, ¿qué pasa después? Y estando afuera, comencéis a tocar la puerta. O sea, ¿qué significa? Que la puerta se ha cerrado, el tiempo de cierre de gracia ha llegado. ¿Qué pasó con el apedreamiento de Esteban? ¿Qué significa? Que Jesús se paró, pues llegó el tiempo de cierre para los judíos. Verso 5. Después del padre de familia se haya levantado y haya cerrado la puerta, y estando afuera comencéis a tocar la puerta diciendo, dice, Señor, Señor, obrere, ábrenos. Y él respondiendo os dirá, no os conozco de dónde seáis. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido en Salvado para servir, hemos tomado de la verdad, hemos bebido en tu presencia y en nuestras plazas enseñaste. Pero él dirá, ¿qué dirá él? Verso 27, os digo que no os conozco de dónde seáis, apartados de mí todos vosotros, obradores de maldad. ¿Qué? Obradores de maldad. ¿Y qué encontramos en Daniel 9:24? 70 semanas están determinadas para tu pueblo, para terminar la transgresión, para finalizar el pecado y para hacer reconciliación por la iniquidad y para traer salvación. Entonces Jesús quiso reconciliarlos a ellos mismos, pero por sus iniquidades, cuando Cristo se levanta, la puerta se cerró. Él cerró el libro. Miremos en el verso 7, pero apartados de mí, obradores de maldad, apartados de mí todos vosotros, obradores de maldad. Verso 28, allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. Tus hijos se salvan, pero los padres se pierden, o los padres se salvan y los hijos se pierden. ¿Y qué va a pasar cuando algunos tenían
tenían algunos van a tener las llagas, las plagas, las úlceras sobre muchos, cómo se van a sentir en ese momento. Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros que excluidos. Cuando Cristo se levanta, ¿qué va a pasar? El cierre de gracia llega, el tiempo de gracia llega, termina. Y esto es línea sobre línea. Este estudio debe llevarnos a examinarnos a nosotros mismos y a suplicarle a Dios para el descanso y para el refrigerio. ¿Y cuál es nuestro punto de línea de la derecha hacia la izquierda? ¿Cuál es ese punto? ¿Qué pasó en la mitad de esta semana? La crucifixión de Cristo. Y yo quisiera saber qué representa esto para nosotros en este tiempo. ¿Qué significa? Es la crisis de la ley dominical. La ley dominical obligatoria. Están los textos ahí. Está ya escrito. Juan 18, verso 40. ¿Qué pasó en Juan 18:40? Allá está Pilato y los judíos. ¿Y a quién voy a liberar? Y ellos tuvieron el descaro, la audacia de decir, no a este, sino que danos a Barrabás. ¿Y qué significa Barrabás? Bar, hijo de, y Abba, padre, el hijo del padre. Entonces Barrabás es una falsificación de Cristo. Barrabás representa un líder religioso y Barrabás representa es al Papa de Roma en este tiempo. El Cristo o el Papa, a la oración de Cristo o la oración del Papa. ¿Y qué dijo la nación de los judíos? Danos a Barrabás, danos al Papa, danos el domingo de adoración. Juan 19, verso 14 al verso 16. El gobernador preguntó una vez más, ¿a quién he de liberar y a quién voy a crucificar? Y ellos dijeron, no tenemos, si tú liberas a este hombre, tú no eres fiel a César. Aquí está el rey, dijo. He aquí vuestro rey. Y los príncipes sacerdotes tuvieron la audacia de decir, no tenemos rey sino a César. ¿Y qué representa a César? Pues un poder civil. Juan 18 y Juan 19, ¿quiénes se unieron? La iglesia y el Estado. Barrabás y ¿quién? Y César. Y Lucas 23, verso 12, la Biblia dice, y aquel mismo día, previamente Pilato y Herodes eran enemigos, pero para crucificar a Cristo, Pilato y Herodes llegaron a ser amigos. Pilato, un líder civil, Herodes, el rey de los judíos. Esta es la iglesia y el Estado unidos. Cristo o Barrabás. ¿Y cuál es esta cita? Review Herald, enero 30 de 1900, párrafo 4. Está ahí en la pantalla. Dice, solo puede haber dos clases. Vayamos a Daniel. Puede haber solo dos clases. Cada parte está claramente estampada, ya sea con el sello del Dios viviente o con la marca de la bestia o su imagen. Veamos, ¿qué puntos están allí? ¿Cuáles son las dos clases? ¿El sello o la marca de la bestia? Sigue diciendo, cada hijo en rojo, cada hijo o hija de Adán elige a Cristo o a Barrabás como su general. ¿Y qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa la crucificación para nosotros en este tiempo? ¿Cristo o Barrabás?
Pues la ley dominical, la crisis de la ley dominical. Vamos a movernos. Dice, y todos los que se ponen del lado de los desleales, que es los que reciben la marca de la bestia, todos los que se ponen del lado de los desleales están bajo ¿qué? Bajo la bandera negra de Satanás y están acusados de rechazar. Por favor escriban esta cita, Spalding and Magan, página 305, párrafo 4. La hermana White dice, una cosa es cierta, una cosa es cierta y evidente, dice, aquellos adventistas del séptimo día que toman su posición bajo la bandera de Satanás, primero ¿qué? Primero renunciarán a su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. ¿Quiénes van a pararse? ¿Quiénes van a recibir la marca de la bestia? ¿Quiénes se van a encontrar bajo la bandera de Satanás? Ellos primero van a ¿qué? Van a dar su fe y sus creencias en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Y estas iglesias, dentro de los adventistas del séptimo día, todos estos pastores ancianos que rehúsan predicar el espíritu de profecía, estas iglesias ya están bajo la bandera de Satanás. Spalding and Magan, página 305, párrafo 4. Dice, y todos los que se ponen del lado de los desleales, esto no es una broma, no es un chiste. Y ahora, mensajes selectos, tomo 1, página 54. Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio a fin de apartar. Y precisamente el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. Ahora, escriban por favor una cita, pero de la palabra de Dios. Segunda Crónicas 36, verso 11 al 18. La última cosa que sucedió para que los judíos fueran destruidos por Nabucodonosor es que ellos rechazaron al profeta. Segunda Crónicas 36, verso 11 al 18. Y le voy a dar otra cita, otro testigo. Mateo 23, verso 37 al verso 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada como, os es dejada desierta. ¿Quiénes entre los adventistas del séptimo día van a estar bajo la bandera de Satanás? Aquellos que rechazan el espíritu de profecía. Y recuerden, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 630, son los 5 pasos hacia la apostasía. Ahora, los últimos 7 años comienzan con el bautismo de ¿quién? Con el bautismo de Jesús. Y Mateo 3. Y esto es, ¿qué representa? ¿Qué representa el bautismo de Cristo para nosotros hoy? ¿Qué hay en las letras rojas en el lado izquierdo? Los eventos actuales muestran que la ley dominical está cerca. ¿Y cómo lo podemos confirmar? Cuando Cristo fue bautizado, Él le dijo a Juan, bautízame. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo la profecía. El bautismo de Cristo era una señal que Jesús estaba cumpliendo ¿qué? Una profecía. O profecías, ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Y en su bautismo en el año 27 fue un comienzo para el siguiente evento que iba a ser la crucifixión y después el cierre de gracia.
Esto es Mateo 3 del verso 15 al verso 17. Ahora vayamos a Hechos 10. ¿Y cuál fue qué representa el bautismo de Cristo? Representa los eventos actuales que muestran que la ley dominical está cerca y que el pueblo de Dios necesita recibir el derramamiento del Espíritu de Dios, que el pueblo de Dios necesita ser empoderado, recibir poder por el Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, verso 36, está justo en su pantalla. Hechos 10, 36. Dice, la palabra que Dios envió a los hijos de Israel, predicando la paz por Jesucristo. Este es Señor de todos. Palabra que vosotros sabéis, fue publicada por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Verso 38. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. ¿Y con qué? Y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Volvamos a la pantalla. ¿Qué pasó en el año 27 en otoño? El comienzo de los últimos 7 años de provisión. ¿Y qué sucedió? Él fue bautizado y ¿qué más? Él fue empoderado, él recibió poder. Entonces, el antitipo para nosotros, ¿qué significa el bautismo de Cristo para nosotros? Pues los eventos actuales que están mostrando que la ley dominical está cerca, el cierre del tiempo de gracia está cerca y que el pueblo de Dios entonces, ¿qué debe recibir? El bautismo en agua, el bautismo del Espíritu de Dios. Ellos deben recibir poder, mis amigos. ¿No es esto del refrigerio? ¿Qué cita está allí? Al lado izquierdo, en la parte de abajo, la gran controversia, página 591, párrafo 3 en español. Hasta ahora, se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿en dónde? En los Estados Unidos de Norteamérica, de que la Iglesia y el Estado se unirían en este país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento. Se ha declarado osadamente que este país no podría jamás dejar de ser lo que ha sido, el defensor de la libertad religiosa. Pero a medida que se esté agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, el evento por tanto tiempo dudado y no creído esté viéndose aproximarse, y el tercer ángel y el tercer mensaje producirá un efecto que no habría podido tener antes. Entonces, ¿qué significa el bautismo de Cristo para nosotros hoy? Los eventos corrientes que muestran que la ley dominical está cerca, y el empoderamiento de los adventistas que crean en esta verdad. Y yo lo creo, yo predico esto porque lo creo. ¿Y qué debemos recibir para los últimos días de la última semana? El bautismo. Y leamos Hechos 10, 36, 38, dice: cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder por los últimos 7 años de provisión. ¿Qué? El ungimiento del Espíritu de Dios. ¿Qué
¿Qué le ofrece Jesús a los laodicenses? Apocalipsis 3, Apocalipsis 3:17. Dice, yo te quiero ungir. Verso 18, yo quiero ungir tus ojos ¿con qué? Con colirio, ¿para que qué? Para que veas. ¿Y qué necesitan los laodicenses entonces? Necesitan el ungimiento, el colirio santo. ¿Y a quién le está ofreciendo esto? Lo está ofreciendo Cristo a su pueblo. Pero ¿qué dicen los laodicenses? En el verso 17, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que tú eres un ¿qué? Un desventurado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la condición de la iglesia. Las personas no necesitan de ir hasta donde está Jesús. Y Cristo dice, ustedes están en los últimos meses del tiempo de provisión. ¿Qué tienen que comprar? Y algunos de pronto necesitan bautizarse, otros necesitan rebautizarse. El cierre del tiempo de gracia está llegando para nosotros. La siguiente frase del verso 37, cuando Hechos 10:37 dice que vino con el poder del Espíritu Santo, verso 38, y quienes quieren ser ungidos no por los hombres sino por el Espíritu de Dios, no por hombres sino por Dios mismo. Yo quiero, mis hermanos, sin esto no podemos ser salvos. ¿Es este punto claro? Y entonces dice, él recibió, en verso 38, él recibió, se fue ungido de Jesús y recibió el poder del Espíritu Santo. Y nosotros recibimos el poder con la comunión diaria con Jesús. Nosotros recibimos el poder diario con la comunión diaria con Cristo, amigos, con Jesús. Por favor, pongan esta cita, Ministerio de Curación, página, ¿qué palabra dice? Ministerio de Curación, página 33, párrafo 1. La vida terrenal del Salvador fue una vida de comunión con la naturaleza y con Dios. En esta comunión, Él nos reveló el secreto de una vida llena de poder. Esto es así, amigos. No es Ministerio de Curación, no primero escrito, sino Ministerio de Curación. La vida terrenal del Salvador fue una vida de comunión con la naturaleza y con Dios. En esta comunión, Él nos reveló el secreto para nosotros de una vida llena de poder. Yo les voy a dar un secreto a ustedes. El secreto de la vida. Este es el poder. ¿Llena de qué? De poder. ¿Por qué somos tan débiles? ¿Por qué somos tan espiritualmente frágiles? Porque no tenemos comunión con Jesús. Y mientras lo estamos haciendo, nosotros nos alejamos muy rápido de su presencia. Salmo 55:17 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Y nos va a liberar de la batalla que está contra nosotros, porque hay muchos ángeles con nosotros. Evento de los últimos días, página 60, párrafo 2 en español. Varias veces por día deberían consagrarse momentos preciosos, áureos, a la oración y al estudio de las Escrituras. Y yo llegué a una conclusión, que a más que nosotros llamemos la palabra de Dios, vamos a ser recargados espiritualmente y empoderados con Dios. Hay una tarea de poder, hay un poder pero hay algo que tiene que llegar a nuestra mente. Si yo tengo un día largo y yo tengo que viajar y mi mente está cansada, cuanto más comience yo a citar mis citas preferidas, recitar mis citas preferidas, yo vengo a ser energetizado.
comprometan a memorizar sus palabras diarias. Esto es el poder de Dios. Obreros Evangélicos, página 105, párrafo 2. Observar celosamente vuestras horas de oración, estudio de la Biblia y autoexaminación de conciencia. Poned aparte una porción de cada día para estudiar las Escrituras y comulgar con Dios. Así obtendréis fuerza espiritual y creceréis en el favor de Dios. ¿Y qué? Y creceréis en el favor de Dios. Necesitamos poder, mis amigos. Hechos 10, verso 38, en la parte final. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. La siguiente frase, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos ¿qué? ¿A quiénes? A todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué estaba haciendo Cristo en la última semana de tiempo de provisión para los judíos? No estuvo él haciendo un trabajo de sanación. ¿Y qué deben hacer los adventistas profesos del séptimo día cristianos que creen en la Biblia? ¿Cuál es el trabajo que debemos estar haciendo? Es el trabajo de sanación a los hombres, tanto física y emocionalmente, espiritualmente también. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 63, párrafo 1. Hemos llegado a un tiempo en el cual cada miembro de la Iglesia, cada adventista del séptimo día debe hacer una obra misionera médica. Esto es Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 63. Hemos llegado a un tiempo, no estamos en este tiempo, cuando cada miembro, cada adventista del séptimo día debe hacer una obra médico misionera. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de enfermedades mental y espiritualmente. ¿No es este el caso ahorita? Escriban también Maranata, página 190, párrafo 7. A medida que la agresión religiosa destruya la libertad de nuestra nación, los que se mantengan de parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. Por su propio beneficio, debieran actuar con inteligencia, mientras tienen oportunidad todavía, y aprender acerca de las causas, la prevención y el tratamiento de las enfermedades. Al hacerlo encontrarán un campo de labor en todas partes. Habrá muchas personas enfermas que necesitarán ayuda, no solamente entre los de nuestra propia fe, sino mayormente entre los que están en el mundo, los que no conocen la verdad. Maranata, página 190, párrafo 7. Entonces hemos llegado al punto del evento antitípico del bautismo de Cristo. Los eventos actuales están mostrando que la ley dominical está cercana. ¿Y cuál debe ser nuestra experiencia, mis amigos? El ungimiento del Espíritu Santo. ¿Qué debemos estar experimentando? El bautismo del agua, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué debemos también estar llevando? Debemos estar recibiendo el poder y desarrollar una obra médico-misionera en evangelismo también. ¿Es esto así? Esto es así. Es así donde estamos ahorita. Y es por eso que esta última semana que estuvimos haciendo en Ocoee, al final, ¿qué estuvimos haciendo allá? Esto fue un trabajo de médico misionero y esto fue una prueba. Ya solamente probando el sitio, y vamos a volver, por la gracia de Dios, vamos a volver allí de nuevo. Este es el trabajo. Estos son los últimos 7 años estamos aquí, y muchos van a decir, pastor adventista, pastor Andrew, nosotros tenemos 7 años. Yo no dije eso. Este es el último periodo, está aquí. Es por eso que tenemos que hacer este trabajo. Y ¿cuál es la sentencia, la frase encima del año 31 en primavera? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús está confirmando el pacto con muchos.
por una semana. ¿Y cuál es el pacto? Chapter 9 of Daniel. Daniel 9. ¿Cuál es el pacto? El pacto son los 10 mandamientos. ¿Qué está haciendo Cristo ahora hasta que venga, hasta que Cristo se pare y cierre el tiempo de gracia? ¿Qué está haciendo Cristo? Él está confirmando el pacto con nosotros. Amigos, ¿cuántas veces yo he leído esta frase? Daniel 9, 27 y cuántas veces yo he leído esto y confirmar el pacto con muchos. ¿Y qué significa la palabra confirmar? Si yo digo confirmar algo, ¿qué significa eso? ¿Qué significa confirmar eso? Confirmar qué, establecer, ¿qué más? Ser testigo, testificar. Amén. En la Biblia, cuando la Biblia dice confirmar, el primer significado es que Cristo nos va a dar señales para mostrarnos lo que ha prometido que va a pasar. Miremos Daniel 9:12. Está la misma palabra y dice, y Él ha confirmado su palabra que habló sobre nosotros. ¿Cómo? Él ha confirmado su palabra que habló sobre nosotros y contra nuestros jueces que nos gobernaron. ¿Sobre qué? Sobre nosotros trayendo sobre nosotros tan grande mal que nunca fue hecho debajo del cielo. O sea, ¿qué estaba confirmando? Pues un juicio sobre ellos. Vayan a Marcos 16 y miremos el verso 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. Entonces, ¿cómo Dios confirmó el pacto? ¿Con qué? Con señales. ¿Cómo Jesús confirmó el pacto? ¿Con qué? Con señales. Volvamos al verso 27 de Daniel 9 y díganme, ¿cuál es la primera señal que Jesús usó para confirmar el pacto, para que tengamos que obedecer los 10 mandamientos? ¿Cuál es esa primera señal, esa señal principal? Pues la crucifixión de Cristo, la muerte de Cristo, la cruz de Cristo, amigos. No permitan que los hombres de Babilonia le digan a ustedes que nosotros como adventistas del séptimo día no predicamos la cruz. Nosotros estamos predicando la cruz y hay poder en la cruz. Miremos el verso 27 y dice, y por una semana confirmará el pacto con muchos, con señales. O sea, confirmará el pacto con muchos, con muchas señales. ¿Y qué? ¿Y cuál es la principal señal? Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La señal principal para reconfirmar el pacto es creer en la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora, pregunta, ¿ustedes creen en la muerte, en el sepultamiento y en la resurrección de Cristo? Si es así, digan amén. Ahora, si esto es así, incluso la ascensión, entonces nosotros podemos recibir el poder para obedecer los mandamientos. Si es eso así, levanten la mano ustedes. Vayamos a Romanos 6. Romanos capítulo 6 y miremos el verso 3. Esto es confirmando el pacto. Ahora, es el tiempo de predicar más a Jesús. ¿Cómo lo vamos a predicar? Porque Él murió, nosotros podemos obedecer los mandamientos de Dios. Amén. Romanos 6. La gente dice, pastor, los adventistas solamente predican la cruz. No, pero nosotros predicamos la Cristo en la ley y la ley en Cristo. Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados en Él, en la muerte por el bautismo,
para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué? Nosotros andemos en novedad de vida. Sigamos en el verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Es esto claro, mis amigos? Digan amén. Entonces, ¿cuál es la señal para que nosotros podamos obedecer los mandamientos de Dios? ¿Cuál es esa señal? Pues la muerte, el sepultar de Cristo y la resurrección de Cristo. Romanos capítulo 8 también. Romanos 8. Ahora, ya que hay otro punto, no solamente la muerte de Cristo confirma el pacto y que también nos da señales, pero otra cosa que significa que la muerte, la resurrección, es una señal que podemos obedecer los mandamientos, pero también necesitamos un segundo testigo, no solamente la ascensión de Cristo, sino también el trabajo de Él en el santuario celestial. Esto es otra señal. Nosotros podemos guardar estos 10 mandamientos. Romanos 8. ¿Cuántos hemos ido por tribulaciones? Este estudio bíblico es la que nos va a dar a nosotros descanso a los cansados. ¿Cuántos han estado cansados en esta semana, en esta última semana, en el último mes? ¿Cuántos de ustedes han pasado por algo? Romanos 8, verso 32. En el verso 32 menciona la muerte por nosotros. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no es esto la muerte? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No les escuché a todos. ¿Lo creen? ¿Quién cree en la muerte de Cristo? Bajen su mano. Y ahora, ¿quién cree que porque esta señal que Dios los va a liberar? Sí. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún el que también que resucitó. ¿Y dónde está ahorita? El que además está que a la diestra de Dios, que también está intercediendo por nosotros. Ahora, ¿qué nos separa? Dice verso 35, ¿y qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Cuántos de ustedes están pasando por alguna de estas cosas? Levanten su mano. ¿Y cuáles son las señales, en plural? ¿Cuáles son las señales para que ustedes reciban poder? Miremos el verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuáles son estas dos señales que confirman que nosotros tenemos poder para ser más que vencedores? Podemos vencer el pecado, podemos vencer la tribulación, la angustia, la persecución, o el hambre, la desnudez, o el peligro, o la espada. Podemos vencer esto. ¿Qué son estas dos señales, amigos? ¿Cuáles son estas dos señales? ¿Qué? La muerte de Cristo, su sepultamiento y la resurrección. Y Él está sentado a la diestra del Padre en el santuario celestial. Estas son las señales que nosotros podemos recibir. Estas son las señales para los cansados, para recibir descanso. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 282, párrafo 2, dice: confíen en Él. La ansiedad es ciega y es incapaz de discernir el futuro. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que necesitan los laodicenses? Ellos son ciegos, miserables, pobres y desnudos. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 282. La ansiedad es ciega y es incapaz de discernir el futuro.
pero Jesús conoce el fin desde el principio y en cada dificultad Él tiene aparejada la forma de traer el socorro. ¿Usted lo cree, mis amigos? Daniel capítulo 9. Él confirmará el pacto con muchos. ¿Cuánto no nos ha dado señales que nosotros tenemos que obedecer los mandamientos de Dios? Entonces, no deben estar ustedes preocupados. Esta es la palabra, entonces nosotros podemos recibir descanso. ¿Está bien? Entonces, con esta frase, Él confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál es el pacto? Los mandamientos de Dios. Confirmar, ¿qué significa? Dar señales. Confirmar también significa fuerza. ¿Qué significa? Vayamos a Isaías 35. De hecho, vayamos a Daniel capítulo 11, leamos el verso 1. Y dice, y en el año primero de Darío el Medo, yo estuve para animarlo y fortalecerlo. Esto es que para confirmar significa que nos va a dar a nosotros fuerza y poder para obedecer el pacto, para obedecer los mandamientos de Dios. ¿Qué significa? La ansiedad es ciega. Daniel 11:1. Y en el año primero de Darío el Medo, yo estuve para animarlo y fortalecerlo. ¿Para qué? Para fortalecerlo. En los últimos 7 años Cristo vino para fortalecernos, para confirmar el pacto. En estos últimos años de la historia de la tierra, ¿qué es lo que viene Cristo? A fortalecernos, para obedecer ¿qué? Su pacto. Isaías 35, ¿a dónde vamos, mis amigos? Si es texto claro, digan amén. Amén. Isaías 35, miremos el verso 3. Dice Dios, y ustedes díganme cuáles son las palabras en el verso 35 que también son sinónimas en el contexto. Fortalecer, esa es la palabra una. Fortalecer, ¿qué? Fortalecer las manos cansadas y confirmad las rodillas endebles. Entonces, ¿cuáles son las palabras que se intercambian? Estoy esperándolos. Fortaleza y confirmación. Entonces, volvamos otra vez y confirmará el pacto con muchos, o sea, y fortalecerá. Hay una fortaleza disponible. Es una fortaleza disponible ¿para qué? Para vencer ¿qué? Para vencer todas las tribulaciones. Salmos 105, párrafo 8. Vayamos a Salmos 105, verso 8. ¿Y quiénes quieren estar en el reino de los cielos, mis amigos? No los vi. Amén, yo levanto la mano, yo quiero estar allí. Y el pacto, cada vez que usted lea, haga un estudio bíblico, muéstreles que el reino va a venir. Y que dejen, que odien este mundo, que odien las cosas del mundo, que odien el reino de este mundo. Y tenemos que odiar todas las cosas de este mundo y mirar por el reino del cielo que viene. Y este reino que viene es parte de ese pacto. Salmo 105, verso 8. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, del pacto que hizo ¿con quién? Con Abraham, y de su juramento a Isaac. Y el verso 10 que dice, y lo estableció, lo confirmó a Jacob por decreto, el mismo pacto, y confirmó el pacto a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Y el verso 11 dice, y a ti daré la tierra de Canaán, la tierra prometida. ¿Qué significa eso para nosotros, amigos? Levanten su mano si ustedes quieren estar allí. Solamente aquellos que honren el sábado van a estar allí. Y es por eso que Dios providencialmente nos dio a nosotros el estudio pasado sobre el sábado, que nosotros debemos predicar el sábado más
más fuertemente, y para que podamos proclamar más plenamente el sábado debemos guardar más plenamente el sábado, porque ningún violador del sábado va a estar en el cielo. Vayamos a Isaías 56. Este es el pacto, para confirmar el pacto. Cuando las personas le digan a usted que en estos últimos días el sábado fue solamente para los judíos, entonces léale esta escritura. Isaías capítulo 56. Amigos, si ustedes son judíos por nacimientos, por linaje, por pedigrí, ¿quién representa a los gentiles? Unos extranjeros. Aquellos que no nacieron literalmente como judíos. Amén. Pero alabado sea Dios, no viene solamente para los que son judíos de sangre, sino para los que son espirituales. Isaías 56, verso 5, miremos el verso 6, dice, ¿qué dice? Y a los hijos de los extranjeros que se adhieran a Jehová para servirle, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo, y abrazaren mi pacto, aún ellos yo los llevaré. ¿A dónde los llevaré? Los llevaré a mi santo monte. ¿A quién va a llevar allá? ¿A quién va a llevar al cielo? A aquellos que guarden el sábado. ¿Y qué? Y honren su pacto. Y desde el año 27 hasta el año 34 fue confirmar el pacto con muchos. Entonces, después de eso, desde ahora hasta la ley dominical, ¿qué está haciendo? Él nos quiere preparar para que nosotros guardemos el sábado más plenamente y no violemos su ley, no violemos sus mandamientos, y podamos darle esto al mundo. Si es esto claro, digan amén. Y Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 77, párrafo 1. Se me mostró que si se hubiera observado siempre el verdadero día de reposo, nunca hubiera existido un infiel o un ateo. ¿Cuántos infieles hay en este mundo? ¿Cuántos profesos ateos hay en este tiempo? Si el sábado se hubiera mantenido como día de reposo, nunca hubiera existido un infiel o un ateo. La observancia del día de reposo hubiera preservado al mundo de la idolatría. ¿Qué necesita el mundo entonces? Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 77, párrafo 1. ¿Y por qué hay idolatría en el mundo? Porque no estamos guardando el sábado más plenamente. Si es esto claro, digan amén. Entonces, ¿qué es lo que Cristo está haciendo? Él está confirmando el pacto con nosotros también. Vayamos a Lucas 1. Amados, le voy a dar una escritura más y llevarlos a un punto de decisión. Tenemos que encontrarnos ¿en dónde? En el pacto. Lucas capítulo 1, y miremos el verso 72. Lucas 1, 72. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse ¿de qué? De su santo pacto. Verso 73, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre. También se lo dio a Abraham. Verso 74, que nos habría de conceder que, librados de la mano de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Y verso 75, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Este es el pacto, mis amigos. Si es claro, digan amén. ¿Cuál fue la última prueba sobre Abraham? Abraham tenía que, para que permaneciera en su pacto, ¿cuál fue la última prueba que se le dio? En la muerte, de que sacrificara a su hijo. Y ahora le dice, ahora yo ya sé. ¿Cuál fue la última prueba que se le dio a Abraham? Ve y ofrece a tu hijo, a tu único hijo. Vayamos allá.
Génesis 22. ¿Cuál es la condición para nosotros para este tiempo y permanecer en su pacto? ¿Cuál es la condición? Tenemos que estar dispuestos a entregarle todo a Jesús. ¿Quién le dio a Abraham? ¿Quién le dio Isaac a Abraham? Pues Dios. ¿Y quién le dio vida? ¿Quién nos da? ¿Quién le dio la vida? Y ahora Abraham le dice, ya como yo le di esto a ti, ahora tú me lo vas a devolver. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Yo te di a ti la vida, regrésame la vida a mí. Cuando nosotros no hagamos esto, nosotros significa que la vida nos pertenece a nosotros. Le vamos a dar todo, y cuando nosotros escojamos devolverle la vida a Dios, las bendiciones van a ser multiplicadas para nosotros. Nosotros lo vemos en los diezmos y en las ofrendas. Génesis 22, una escritura muy linda, muy bonita. Génesis 22, 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, ya que ya conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único. Y en el verso, sigamos, no se detengan allí. El verso 15 dice, y el ángel de Jehová llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, verso 16, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, verso 17, bendiciéndote, te bendeciré. Hagamos una pausa allí. ¿Qué va a traer las bendiciones de Dios sobre nosotros? Si nosotros le damos todo a Él, hermano. Es por eso que providencialmente nuestro hermano tocó una canción. Ustedes olvidaron la canción de meditación. Fue tocada en piano. Todo a Jesús, yo someto todo a Cristo. Yo entrego todo a Él. Yo lo voy a amar y voy a confiar en su presencia. Yo viviré diariamente por Él. Yo me someteré a Él. Todo se lo someto a Cristo. Jesús, mi Salvador bendito. Y yo someto todo a Él. Yo soy esto. ¿Y qué de ustedes? ¿Qué de ustedes? ¿Usted someterá todo a Cristo? ¿Usted someterá todo a Él? Incluso aquellos en línea, salvados para servir internacional, ¿ustedes someterán todo a Dios? Si es esto, claro, digan amén. El cierre de gracia está viniendo. Las personas van a morir. ¿Y qué va a pasar si usted muriera en este tiempo? El cierre del tiempo de gracia está llegando sobre nosotros. ¿Te someterás a Dios? ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué Dios ha hecho por ti? El hombre no murió, pero fue bendecido. Y ahora Jesús le dice, dámelo. Tú no tienes nada y Dios te bendice. Y ahora nosotros estamos diciéndole, una vez estuvimos enfermos y oramos y Dios nos sanó, y entonces Dios, ¿qué dice? Dame toda la gloria a mí. Dame todo el poder, yo te lo daré. No tienes poder, no tienes plata, no tienes trabajo, entonces Dios, ¿qué dice? Dámelo todo a mí, dámelo todo. Y por dármelo a mí, yo te voy a bendecir, yo te bendeciré multiplicado. Múltiples bendiciones vendrán, pero tú tienes que encontrarte en la condición para entregarle todo a Cristo. Algunos ni siquiera fueron al colegio, no tuvieron educación, y Dios les ha dado a ustedes las habilidades para sostenerse. Entonces, dámelo todo a mí. Vayan a salvar almas, vayan a la evangelización. Este es el pacto. Y cerremos. Génesis capítulo 6. ¿A dónde vamos? Génesis 6. Tenemos que someter todo a Cristo, amigos. Y así es como yo voy a cerrar ahorita. Si usted no somete todo a Cristo y no se encuentra en el pacto,
usted no va a estar listo cuando venga la crisis. Usted no va a estar listo cuando llegue cuando Cristo se pare y cierre y llegue el cierre del tiempo de provisión. Cuando Cristo se pare, vendrán las plagas. Y estas plagas no es agua en este tiempo, es fuego. Es fuego. Y cuando nosotros miremos la vida de Noé, Dios no le dijo que entrara para un pacto, que entrara en el pacto. El arca era el pacto. ¿Por qué? Porque Él le había dado todo a Jesús, y como resultado de que Noé le había entrado en su pacto, Dios le dijo a Noé que entrara en su arca. ¿Y el arca para qué era? Para preservarlo de los juicios de la destrucción. ¿Dónde debemos estar nosotros para escapar las últimas 7 plagas? ¿Dónde debemos estar? ¿Dónde vamos a estar para ser preservados de las últimas 7 plagas? No hay un arca ahorita con madera, pero sí puede ser una que estemos viviendo en el campo, que creciendo las propias verduras, las propias provisiones, pero espiritualmente es que entremos en el pacto de Él. Génesis 6:17, y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Y me dice el verso 18, mas estableceré mi pacto contigo, y que y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. Este es el pacto para ser preservado de la destrucción que viene. Pregunta, ¿quiénes estaban en el arca? Aquellos que estaban afuera y entraron y fueron preservados. ¿Y quiénes quedaron fuera? ¿Quiénes quedaron? Noé y sus esposas. ¿Y qué le está diciendo entonces a los esposos en este tiempo? ¿Qué le está diciendo a los esposos y a las esposas? ¿Quién más estuvo allá adentro? Los hijos, sus hijos. ¿Y qué es lo que Dios está diciendo a los padres? A los padres, tengamos nuestras casas en orden. Muy bien. Y las esposas de los hijos. ¿Qué le está diciendo a aquellos que estén pensando en el matrimonio? ¿Dónde si tu esposa me va a sacar de Dios, si mi esposa me va a sacar del pacto, entonces es preferible que no esté. Y estemos seguros de que con la persona con la que nos vamos a casar ha sido escogida para estar en el pacto. Es tiempo para ordenar nuestras casas, porque no va a venir agua, sino va a venir es fuego este tiempo. No estoy preparado, no estoy yo en el pacto. Amados, ¿qué evento precede las plagas de Dios? Miremos la pantalla. Junio 4 del 2018, en esta semana, el Vatican News. Ahora, ¿con quién se reunió el Papa en esta semana? Con el primer ministro de Polonia. Y en Apocalipsis 18, cuando este estudio termine, padres, ¿ustedes van a seguir de la misma forma? Salvado para servir. Cuando este estudio termine y cuando usted cierre su computador o su celular, ¿usted va a continuar viviendo en el pecado? Vamos, es tiempo para un cambio. El fin está aquí. En Apocalipsis 18, verso 3 dice que esta ramera está cometiendo fornicación con los reyes de la tierra. Junio 4 dice, se enfatizaron las buenas relaciones bilaterales existentes entre la Santa Sede y Polonia, así como la fructífera colaboración
así como la fructífera colaboración entre ¿qué? Entre la iglesia y el Estado. ¿Qué está pasando ante nuestros ojos? Y recuerden, ¿qué pasó en 1998 cuando el Papa de ese día, Juan Pablo II, y Polonia llegaron a ¿qué sucedió? El Papa y Reagan se unieron para la Iglesia y Estado para derribar el comunismo en Polonia, comenzando en Polonia. Pero entonces la ley dominical va a ser dada en América. Polonia apenas pasó una ley prohibiendo todo lo comprar y vender en domingo. ¿Y qué viene para América? ¿Qué viene para América? Y cuando la ley dominical sea forzada, ¿qué va a llover sobre la tierra? Las últimas 7 plagas. ¿Y Cristo qué? Se va a levantar. ¿Qué va a hacer? Se va a levantar. ¿Dónde vamos? Tenemos que ser encontrados como Noé, como su esposa, sus hijos y sus esposas. ¿En dónde? En el pacto. ¿Dónde debemos estar? En el campo. No esperen por mí. Hágalo. Tienen que estar listos. Háganlo. No espere para que compren una propiedad de 200 acres y hagan una comunidad de adventistas. No necesitamos un otro Battle Creek. Nosotros necesitamos esparcirnos. Y si nosotros hacemos eso, ¿qué va a pasar como Noé? Va a pasar con ustedes. Dios va a detener la persecución para separar a los creyentes, y donde sea vayamos a predicar el mensaje. Ahora, nosotros debemos estar unidos en las familias, porque Dios dice que vayamos 2 por 2, no 10 familias en una locación, sino espárzanse, vayan 2 por 2. Si ustedes vienen para la oración y luego ahora van a los hogares, a diferentes lugares, está bien, pero no todos en una misma área. Vayan, espárzanse, amén. Este amén fue muy débil, amén. Estamos aquí en el arca, no hay juegos, amigos. Y si la iglesia está desocupada, está bien, es tiempo para irse. No esperen a otros. Cada uno no puede irse al mismo lugar. Algunos se van a ir primero que otros. Letras rojas, dice: el Papa y el primer ministro, ¿de qué estuvieron hablando? ¿Ustedes saben quién está detrás de la ley dominical de Polonia? Pues la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que el Papa dice? Cada nación debe forzar para proteger la familia. El domingo debe ser un día de descanso dedicado a Dios y a la familia. En el 2017, ¿qué sucedió? Noviembre 27 del 2017, letras rojas, dice: los obispos católicos de Polonia han elogiado la medida, pero dicen que no van a lo suficientemente lejos. Dice que no es lo suficientemente lejos. O sea, los obispos y las uniones sindicales condujeron a Polonia para forzar que no podemos comprar ni vender. Y los obispos dijeron no vas lo suficientemente lejos. En el 2018, ¿a quién invitó al primer ministro a Polonia? De Polonia, para entrevistarse con el Papa. Ahora, el Papa va a instruir al primer ministro para ir más lejos de esto. ¿Ustedes ven esto? ¿En dónde estamos? Estamos aquí. La última sentencia. Entonces, en el 2018, marzo del 2018, la nueva ley fue implementada por el gobierno del partido gobernante Prawo y acogido, ¿por qué? Por la Iglesia Católica. Estamos aquí. Y ahora, junio 4 del 2018, la última frase. El Papa y el primer ministro discutieron, ¿qué dice? Discutieron que la protección de la familia y la protección de la creación. ¿Y qué dijo el Papa en Laudato Si número 237? Para preservar la naturaleza y para cuidar al pobre, pues la ley dominical tiene que ser impuesta. Y ahora miremos esto.
junio 6 del 2018. Análisis. El cardenal Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, en la élite de la reunión de Bilderberger. ¿Dónde está él? En la reunión de élite del grupo Bilderberg. ¿Y cuál es esta conferencia? ¿Esto es qué? Esta es una reunión privada anual de líderes mundiales políticos, empresariales y de medios, que tendrá lugar este año en Turín, Italia, del 7 al 10 de junio. ¿Cuál es nuestra fecha? ¿Qué está sucediendo justo ahorita en Italia? ¿Quiénes son los que se van a unir? ¿Los qué? Los líderes mundiales políticos, los empresarios y los medios. ¿No es ella influyente? Estas son las 7 montañas. Esta es otra aplicación de Apocalipsis 17. Observemos esto y miremos esto. Dice, esta será la primera vez que altos funcionarios del Vaticano han participado en la conferencia Bilderberger. El sitio web oficial de la reunión Bilderberger enfatizó que las discusiones son privadas, no se toman notas, actas, no se escriben informes, dominado por los críticos como una especie de gobierno global en la sombra y blanco de las manifestaciones que protestan en la reunión. ¿Y quiénes están allí? ¿Quién está cometiendo fornicación con los reyes? El Papa de Roma. ¿Y qué van a estar discutiendo? Esto es de la página de Bilderberger. Son 12 asuntos. Primero, populismo en Europa. Cuando el populismo o el nacionalismo, ambos van a quitar sus libertades individuales. El número 3, el futuro del trabajo. ¿Y qué se nos ha dicho en Apocalipsis 14? Que no vamos a poder ni comprar. Apocalipsis 13, que no vamos a poder ni comprar ni vender a menos que recibamos la marca de la bestia. Y ustedes saben qué es lo que están discutiendo como gobierno en la oscuridad. Número 4, la inteligencia artificial. Número 6, tratados libres. Ellos van a controlar la economía. Número 7, el liderazgo mundial de Estados Unidos. El liderazgo mundial de Estados Unidos. El liderazgo, esto es profético. ¿Qué nación es la que va a forzar la ley dominical en todo el mundo? América. Y todas las naciones van a seguir el liderazgo de América. Y desde 1989 América es el único poder de la tierra. Esto es Daniel 11:40. Esta tarde vamos a volver. Es aquí donde estamos. Número 9. Computadores quantum. 11. El mundo posverdad. ¿Qué significa eso? ¿Qué quieren eliminar? Y número 12, los eventos corrientes. Y ahora usted dice a pastores adventistas que dicen no hable de eventos corrientes, pero el demonio y sus aliados están discutiendo los eventos actuales. Dios sabe que Satanás tiene un corto tiempo y nosotros por medio de los eventos y la profecía sabemos que tenemos poco tiempo y ellos quieren controlar la economía. Yo cuando leí esto fui al tema de las economías y Ron Paul dice en junio 7 del 2018, una sociedad sin efectivo es muy peligrosa. Miremos lo que él dice. A medida que la guerra global contra el efectivo continúa acelerándose, el franco libertario Ron Paul dice, resume el esfuerzo para eliminar el efectivo a la perfección como un ataque a la libertad individual. Amigos, para muchos es conveniente pasar una tarjeta,
pero una sociedad sin efectivo es para quitar sus libertad individual y su privacidad. Yo voy allí, solamente las personas están diciendo para tener seguridad y seguridad, dame tus derechos y el gobierno puede protegerte. Cuando ellos digan paz y seguridad, ¿qué va a venir? Destrucción repentina. También dice, restringir y desalentar el uso del dinero en efectivo, sugiere Paul, siempre ha sido un objetivo de los estadistas como un medio para reducir la independencia de las personas. Una sociedad sin efectivo es muy peligrosa. Dice, considera quién gana esta guerra contra el efectivo. Los bancos, por supuesto. ¿Cuál es la respuesta? Los bancos. ¿Y qué es lo que dónde está el secretario de Estado del Vaticano? ¿Dónde es? ¿Quién es el secretario de Estado en América? Mike Pompeo. ¿Quién es nuestro secretario de Estado? Mike Pompeo. Él es un ex agente de la CIA. Él es influyente. ¿Y quién está en la reunión de Bilderberger con los banqueros? ¿Quién está ganando ahí? ¿Quién está ganando? Pues los bancos, por supuesto. Más importante aún, dice, su tarjeta de efectivo deja un amplio rastro. Su tarjeta deja un amplio rastro de datos que detalla sus preferencias de compra, utilizadas por los comerciantes y anunciantes para atraerlo a más compras. ¡Qué conveniente! Estas empresas tan inteligentes incluso ofrecen puntos de recompensa cada vez que usas la tarjeta. ¿Ustedes saben cómo es que están pescando a la gente? Están ganando puntos cada vez que usan la tarjeta. El efectivo, lo último en privacidad. Su tarjeta de efectivo podría ser una cartelera ambulante. El gobierno, por supuesto, está extremadamente interesado en sus hábitos de gastos. Es más que una conveniencia, una tarjeta para todo, en lugar de una cantidad de papeles. Es para remover ¿qué? Su privacidad, su libertad individual. ¿Y quién está llamando para un nuevo orden económico para una sociedad sin dinero? ¿Quién está en la reunión de Bilderberg? Un católico romano. ¿Y quién va a manejar la economía mundial? Este es Luis Laharia. ¿Quién es? Él es el jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Este es el cuerpo sucesor de la Inquisición. ¿Y qué pasó en el 2008 con la economía? Un colapso mundial. Y esto es lo que el Vaticano dice en el 2000, de lo que sucedió. En el junio 6 de 2018, el enviado del Papa critica la oportunidad perdida de reformar el sistema financiero global. ¿Qué dice? La crisis financiera mundial del 2008 fue un momento decisivo, dice Turkson. Sin embargo, esta posibilidad de una reflexión más amplia y la promoción de la reforma se perdió. Entonces, deberíamos haber reformado la economía mundial en el 2008, cuando la economía mundial colapsó. Y ahora, ¿a qué están llamando? A una nueva reforma. Entonces, ¿qué están ocultando? Pues una reforma, un colapso mundial económico. Y ahora, todo es digital. Y con un interruptor usted se queda sin dinero. Entonces, ¿cuándo debemos poner todas las cosas en el arca? Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 163, párrafo 1. Vi cuando
cuando se me mostró que al concluir la obra y al avanzar la verdad con gran poder, estos hombres ricos traerán sus recursos y los colocarán a los pies de los siervos de Dios, rogándoles que los acepten. La respuesta de los siervos de Dios será: vamos ahora, ricos, vuestros recursos ya no son necesarios. Los retuvisteis cuando hubierais podido hacer bien, haciendo progresar la causa de Dios. Lo van a traer ahora a ustedes, traerán su tarjeta, van a decirle, y ahora el pueblo de Dios va a decir: váyase, su dinero no es necesario. ¿Cuándo tenemos que poner todo en el arca? Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 163, párrafo 1. ¿Cuál es el titular aquí? Orden después del caos. ¿A qué están llamando? A reformar la economía, pero tiene que haber ¿qué? Una crisis económica global. Y nosotros perdimos la oportunidad en el 2008. Ahora, ¿qué están haciendo? Yo quisiera saber de qué está teniendo la reunión en el 2018 en Italia. No se están tomando los eventos corrientes para reformar ahora la economía y con un switch, con un interruptor de switch. ¿Qué pasó en el 2001 cuando vino la crisis con las Torres Gemelas? Que pusieron el acta, la ley patriota que quitó las leyes, la libertad. Ahora, orden después del caos es lo que quieren ellos hacer. Y pasemos esto, miremos esto. ¿Ustedes se acuerdan cuando Paul Ryan dijo que él necesita el catolicismo, las enseñanzas católicas para que sean llevadas al Congreso? ¿Se acuerdan? Unos días pasados. Y miremos lo que él dice. Traigamos la enseñanza católica al Congreso como un antídoto. Esta es una nueva evangelización en rojo. Y cuando los católicos dicen nueva evangelización, ¿a qué se refieren? ¿Qué significa? Mayo 27 del 2018, la evangelización significa la renovación de las instituciones católicas. ¿Qué está diciendo Paul Ryan? ¿Qué debe venir sobre América? La renovación de las instituciones católicas. Si usted dice una renovación, ¿qué significa? Que estuvo allí antes, pero recibió una herida. Ahora la herida debe ser renovada. Vémoslo, ¿dónde estamos? ¿Cuáles son las palabras? Una renovación es de la renovación de las iglesias católicas. La gran controversia, página 445. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y sostengan sus instituciones, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. ¿Y qué está diciendo? ¿A qué está llamando Paul Ryan? A la formación de la imagen de la bestia. Y esta imagen ahora va a forzar la ley dominical y vendrá la persecución para aquellos que disientan que son los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Estamos en el arca seguros? Yo tengo 3 minutos y estamos viendo después de esto que como tenemos adventistas teólogos diciendo: yo no creo que estamos viviendo en los últimos días y no vamos a predicar las cosas del fin. Entonces, ¿cuál es el pacto de Dios? Pues guardar los mandamientos. Esto va a fortalecer a los débiles, nos va a dar fuerza, que Él está intercediendo para darnos poder. Pasemos esto. Esto es George Knight. ¿Qué está diciendo? Junio 8 del 2018, que ya no cree más en los eventos del fin de la generación de la última generación.
que no creemos en esto. Y estos son los hombres que son los líderes que están liderando la escuela sabática. Si no estamos creyendo esto, ¿qué es lo que le están diciendo a las iglesias? Si no creemos que podemos estar sin pecado ante nuestro Señor, ¿qué es lo que le están diciendo a las iglesias? ¿Están comiendo de la mesa de Dios o de la mesa de Jezabel? Y él dice, esto es una falacia, son falsas ideas creer en la teología de la última generación. Es una falacia creer que podemos ser perfectos en Cristo. ¿En dónde estuvo enseñando él? ¿Por cuántos años estuve enseñando? En 30 años en la Universidad de Andrews, el seminario. Esto es la institución para mostrar de la Iglesia Adventista. Y ya sabemos por qué los pastores de Andrews no enseñan la verdad presente. Ellos no enseñan que vamos a tener la genealogía, la linaje de la verdad presente. Ellos no están enseñando que podemos tener victoria sobre el pecado y la iglesia está en peligro. No solamente él dice esto, sino también en el 2014 estaban diciendo, ¿por qué ya no creo en la teología de la última generación? Sam Miller dice, este es el seminario teológico. Él estudiaba, dice, mientras estaba en el seminario adventista, él descubrió que la teología de la última generación ya no creía. Y ¿quién creería que estas son las puertas del infierno? Y voy a cerrar aquí. Esto va a ser un llamado de despertar. Y pues mi esposa y mis hijos estuvimos en devoción recibiendo el sábado y estuvimos estudiando sobre las señales. Y yo creo que estábamos finalizando la adoración y estábamos viendo qué pasó en Hawái, con los volcanes, y qué pasó también en Guatemala. Y yo dije, estas cosas, ¿por qué están siendo tan frecuentes? ¿Qué significa? Y yo tomé mi computadora y comencé a estudiar y a hacer una búsqueda y quisiera compartirla con ustedes. ¿Lo puedo? Aquí cerramos. Junio 6 del 2018, la erupción del volcán en Guatemala mata a 70 y los residentes de Hawái evitan la lava. Y después dice, casi la villa entera fue muerta. Esto es por eso que la gran controversia se nos dice que cuando vengan las calamidades, las ciudades populosas serán reducidas a ruina. Y la gran controversia, página 609, y estamos aquí. Cuando estas cosas pasen, vendrá la ley dominical. Miremos esto está en Patriarcas y Profetas, página 86, párrafo 3 en español. En este tiempo inmensos bosques fueron sepultados. Desde entonces se han transformado en el carbón de piedra de las extensas capas de hulla que existen hoy día y han producido también enormes cantidades de petróleo. Con frecuencia la hulla y el petróleo se encienden y arden bajo la superficie de la tierra. Esta calienta las rocas, quema las piedras caliza y derrite el hierro. La acción del agua sobre la cal intensifica el calor. Y ocasiona terremotos, volcanes y brotes ígneos. Cuando el fuego y el agua entran en contacto con las capas de roca y mineral, se producen terribles explosiones subterráneas, semejantes a truenos sordos. El aire se calienta y se vuelve sofocante. A esto siguen erupciones volcánicas, pero a menudo ellas no dan suficiente escape a los elementos encendidos que conmueven la tierra. El suelo se levanta entonces y se hincha como las olas del mar, aparecen grandes grietas y algunas veces ciudades y aldeas y montañas. Un momento, ¿cuál es su titular?
Casi la villa entera fue muerta. Dice, y algunas veces ciudades, aldeas y montañas encendidas son tragadas por la tierra. Estas poderosas manifestaciones serán más frecuentes y más terribles poco antes de la segunda venida de Cristo y del fin del mundo, como señales de su rápida destrucción. No pueden despertarse, mis amigos, las mismas palabras de la inspiración. En los años de 1800 estamos viendo eso justo frente a nuestros ojos. Las ciudades y las villas van a ser borradas. Estas vendrán a ser más frecuentes y más terribles poco antes de la segunda venida de Cristo y del fin del mundo, como señales que de su rápida destrucción. Yo estoy en el pacto, estoy en el arca de la salvación, en el arca segura. ¿Quién ve una necesidad de someter todo a Cristo hoy? ¿Ustedes se dan cuenta que no están listos? Ustedes no están listos. Y cada mano que no se levantó están diciendo, pero debemos confesar públicamente. ¿Quién quiere decir, Señor, yo quiero estar en el pacto, yo someto todo a ti? Gracias, gracias, gracias. Denle a Dios el premio, denle a Dios la honra. Ahora, esposas, esposos, los chicos, ¿estamos listos? Yo quiero que mi casa esté en orden, yo quiero estar listo. Arrodillémonos, Padre Celestial. Te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Cada mano que fue levantada, sella cada decisión. Y a medida que nos embarcamos a un nuevo bautismo, prepara a tu pueblo para ver la necesidad por el estudio, para ser ungidos por medio del bautismo del agua por el Espíritu Santo, para recibir poder de hacer tu obra en este último tiempo. Deja que seamos los Noas de este tiempo, las esposas, los hijos, las esposas de los hijos, que seamos adventistas del séptimo día. Queremos preparar a otros para que cuando Cristo se pare y la puerta de la gracia se cierra, estemos listos. Sálvanos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.